Cerramos oficialmente el círculo, habiendo escuchado a todos los ternados a ministro de Corte Suprema de Justicia. Hasta la semana pasada habíamos recibido a 4 de ellos, hoy se suman 2 más y con eso completamos las 2 ternas para la disputa que se está dando para el cargo de ministro de Corte, con 2 vacancias en total y que ya en esta semana, a más tardar la próxima, debería definirse. La idea es escucharlos. Hasta ahora nos respondieron sobre aquellos que son los temas más candentes, que nos permiten un poco tener ya de antemano, sin que se tenga que adecuar la opinión a la coyuntura, una opinión respecto a aquellas cuestiones que históricamente fueron sensibles en la sociedad. Lo importante es saber qué piensan sobre los temas que han generado tanto conflicto en la República del Paraguay. En algún momento tuvimos desde Nicanor Duarte Frutos a presidentes que buscaron su reelección. Los ministros de la Corte tuvieron que decidir. Hablaron en su momento en sus libros, hablaron en sus cátedras, pero cuando tuvieron que llegar a la Corte Suprema de Justicia, es como que la pelota quemaba y no se animaban a hablar del tema a través de lo que habla un ministro de Corte, que es lo que decida finalmente en una resolución, en una sentencia. Hoy cerramos ese círculo y cerramos con 2 de los candidatos a ministros de la Corte Suprema con esa misma idea, con preguntas que se repiten respecto a los demás candidatos también, porque creo que es lo justo. Haber preguntado a cada uno sobre una especie de cuestionario similar y poder entrar ahí en comparaciones de qué fue lo que respondió cada uno de ellos y sobre todo dejar hoy y dejar en la web posteriormente un registro de esto. Nos acompaña en esta parte del programa el doctor Eugenio Jiménez. ¿Cómo te va, doctor? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo a la audiencia. Para conocerte un poco inicialmente, doctor, ¿quién es Eugenio Jiménez? ¿De dónde viene? ¿Dónde hace carrera? La especialidad que tiene en el ámbito del derecho, ¿cuál es? Digamos, para abrir camino y conocer un poco al perfil de un candidato firme a la Corte Suprema. Bueno, ¿de dónde vengo? Para no ser tan largo, debería empezar señalando que yo soy egresado de la Universidad Nacional de Asunción de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Sí. En el año 1980 ya había empezado a trabajar en la profesión antes de recibirme de abogado, porque mi padre hizo también toda la carrera judicial, llegando al cargo de ministro de la Corte, pero se jubiló siendo muy joven y pasó a trabajar en la profesión de abogado para ganarse la vida, y desde que yo estuve en condiciones de poder ayudarle, así lo hice, de modo que ando por los tribunales desde hace mucho tiempo, ya cuando el tribunal funcionaba todavía en el actual Ministerio del Interior, y bueno, posteriormente todo este tiempo en forma ininterrumpida, es lo único que hice siempre, independientemente de la actividad docente y de la elaboración de algunas obras jurídicas que sirven de texto en las diversas universidades. ¿Tu especialidad, digamos, cuál es, doctor? ¿En qué te especializaste? En la materia civil y comercial. Hay que tener en cuenta que en nuestro país, desde la entrada en vigencia del Código Civil paraguayo, se ha producido la unificación de las obligaciones y de los contratos civiles y comerciales. Ha desaparecido esa dicotomía de tener, por un lado, contratos regidos por el Código Civil y contratos de igual tenor regidos por el Código de Comercio. Eso se ha unificado y por tanto existe una legislación común. Se produjo la unificación del derecho privado en el Paraguay, de modo que con base en esa realidad yo me dedico a cuestiones civiles y comerciales. Y en la docencia, digamos, ¿qué cátedras llevas y dónde ejerces la docencia? Bueno, yo empecé la docencia con la materia Derecho Procesal Civil, primera parte. Después pasé a Derecho Procesal, no es que pasé dejando lo anterior, agregué la cátedra de Derecho Procesal Civil, segunda parte. Recuerdo que en aquel entonces, por pedido de mis alumnos de Derecho Procesal, primera parte, me pidieron que dé la segunda parte y así lo hice. ¿En la nacional? No, en la autónoma. En la autónoma. En la autónoma.
También el entonces decano me había, justamente teniendo en cuenta el área de mi especialidad profesional, me había pedido que me haga cargo de la cátedra de Derecho Mercantil, segunda parte, y eso dio lugar a la publicación de un libro que ya tiene 2 ediciones, y ya bastante tiempo después me pidieron que también me haga cargo de Derecho Mercantil, primera parte. Entonces, eso es en el ámbito de grado. También soy profesor de posgrado en la Universidad Autónoma de Asunción. Soy profesor de posgrado también en materias procesales en la Universidad Americana. Últimamente, a pedido de un gran magistrado, el doctor Marcos Riera Unter, me he incorporado también al posgrado de la Universidad Católica. Y eso independientemente de diversas instituciones de posgrado en Derecho, como por ejemplo el CEDEP, que está dirigido por el doctor José Antonio Moreno Rodríguez, que son las siglas del Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, y también en el Centro de Posgrado René Cassin. Eso independientemente de las clases que doy en la Universidad de Castilla-La Mancha en España, tanto en los campus de Toledo como de Cuenca, que universidad a la que empecé yendo para cursos de posgrado. Tengo 3 especializaciones de esa universidad, y cuando se ha llegado a una etapa en la que los que cursaban las especializaciones también tenían que dar clases sobre la realidad jurídica de cada país, porque en esas especializaciones concurren juristas de toda América y también de Portugal y de España. Entonces, cuando terminé un ciclo de clases, el decano, el profesor Pedro Carrasco Parrilla, me había convocado a invitarme para incorporarme a lo que ellos le llaman la categoría de profesor visitante. Y a raíz de eso voy a dar ciertas clases específicas o conferencias específicas, tanto a nivel de grado como de posgrado también allá, en un promedio de 2 a 3 veces por año. Esa más o menos es un resumen de mi actividad docente. Y digamos, en este tiempo, en todo el proceso que se llevó adelante de selección de ministros de corte o ternas para ministros de corte, ¿cuáles fueron los elementos que crees más pesaron a la hora de seleccionarte para una de las ternas? ¿Es el perfil académico? ¿Es la cantidad de publicaciones? ¿Es el puntaje obtenido en lo que tiene que ver con la honorabilidad que le llaman? ¿O cuál fue el peso mayor, decís, doctor? Bueno, eso estaba muy bien especificado en el reglamento respectivo. La parte de idoneidad tenía un peso en la calificación o en la evaluación final del 40%. La parte de audiencias públicas, respuestas a las preguntas que se hicieron en la audiencia pública, la forma de encarar la audiencia pública y la cuestión vinculada a la honorabilidad, que tiene que ver, por supuesto, con el hecho de que haya denuncias sobre irregularidades, alguna imputación, etcétera, conformaba ese el segundo bloque, que tenía un peso en la calificación final del 30%. Y finalmente había una cuestión que era puramente subjetiva, que equivalía al 30% restante. Entonces, lógicamente, lo que más pesa es la primera etapa, porque corresponde al 40% sobre el total. En mi caso, la parte de las audiencias públicas y la honorabilidad, en realidad yo me sentí un poco perjudicado. ¿Por qué, doctor? Porque no lo he dicho yo, es en base a lo que ha dicho la prensa. Mi intervención ha sido muy destacada por la prensa y me han hecho notar, porque yo no estuve en las otras audiencias públicas, me han hecho notar de que yo en realidad merecía un porcentaje mayor. Entonces pedí la revisión de la calificación, de manera que en esa parte subjetiva que tiene que ver con la audiencia pública y la honorabilidad, porque además yo no tuve ninguna denuncia de un hecho concreto de ninguna irregularidad, entonces pedí la revisión, pero bueno, no me hicieron lugar al pedido, como tampoco le hicieron lugar a otros que también hicieron igual petición. De cualquier manera, yo, a pesar de eso, me mantenía en el segundo puesto en la puntuación general,
de modo que simplemente dejé las cosas ahí y continué con el concurso. ¿Cómo se evalúa? Esa es una duda que tengo, doctor, la honorabilidad. O sea, ¿cuál es el criterio que pueda tomarse como un criterio objetivo, evaluable, calificable, la honorabilidad de alguien? ¿Cuáles son los criterios? Y es un tema bastante, digamos, muy poco concreto, muy poco puntuable de una manera específica, pero lo que el reglamento dice es que en ese sentido se tienen en cuenta los antecedentes. Si hay, por ejemplo, un abogado que tiene una denuncia porque le engañó a un cliente, porque le cobró indebidamente honorarios, o porque abandonó un juicio, o un magistrado a quien se le acusa de alguna irregularidad, es decir, los antecedentes, el cómo se le ve al postulante, cuál es la imagen que tiene ante el foro y ante la sociedad. Pero digamos que no es una cuestión con un criterio jurisdiccional, o sea, no estamos hablando de un proceso que haya tenido o que se le haya eventualmente sancionado dentro del Poder Judicial por la mala práctica del derecho. No estamos hablando de criterios que al final son evaluables. Yo podría denunciarle al doctor Eugenio Jiménez y quizás no tener sustento en la denuncia, pero eso ya ataca la honorabilidad a la hora de evaluar, doctor. Claro, pero lo que ocurre es que al que se le hacía notar que existía una denuncia, también se le daba el derecho a la defensa. Okay. De manera tal que el Consejo de la Magistratura, yo entiendo que actuó de una manera objetiva y al punto que, en definitiva, creo que el resultado, no solo el resultado, sino todo el proceso que dio lugar a ese resultado, finalmente creo que fue de aceptación general. De manera que esos son los criterios que el Consejo de la Magistratura tuvo en cuenta para la elaboración de estas ternas. En el ámbito civil y comercial, ¿crees que es un ámbito que necesita de alguna modificación, reforma, evaluación de el mismo código, eventualmente de el tipo de práctica, del desarrollo del proceso? ¿Crees que hay algo todavía que debe modificarse eventualmente, ya que es tu campo, doctor? Hay diversos temas que tratar cuando se aborda esa cuestión. Por una parte, yo más bien y en primer término reclamaría que se aplique el código tal cual está. Porque mucha gente habla de la morosidad, de que los procesos civiles y comerciales uno sabe cuándo comienza, pero no cuándo concluyen, y que se prestan para muchas chicanas, entre comillas, y sin embargo no siempre es así, y además el mismo código que permite el ejercicio del derecho de defensa irrestrictamente, porque eso es algo de rango constitucional, el mismo código establece sanciones, establece medidas que los jueces pueden tomar para evitar esas chicanas, como se les denomina comúnmente. Pero lo que ocurre es que, no sé por qué razón, aparentemente los jueces no tienen la decisión de aplicar lo que corresponda. Por ejemplo, hay incidentes, cuestiones accesorias que se plantean durante el curso de la discusión del fondo de lo planteado, incidentes que son manifiestamente improcedentes. ¿Cómo cuáles? Como algo que no tenga ningún fundamento, como algo que no se ajuste a la situación de hecho existente en el expediente, como algo que a todas luces es un invento. Con meros fines dilatorios. Totalmente. Y el juez tiene la posibilidad que le da el código de rechazar in limine. In limine quiere decir sin sustanciación. Es decir, esto no se admite y continúa. Es más o menos como cuando vemos en las películas que los jueces que dirigen los procesos dicen no al lugar y continúa el proceso. Pero lo que ocurre es que los jueces, en una buena cantidad de situaciones, porque yo quiero resaltar que hay muy buenos jueces también, no hay que meter a todos en la misma bolsa, pero en la generalidad de los casos, los jueces no utilizan esas potestades que le da el Código Procesal y entonces le dan andamiento a ese incidente que suspende el curso del proceso, que tiene que dar lugar a veces al transcurso de un periodo probatorio, que a su vez da lugar a una resolución que es otra vez apelable
que va al tribunal de apelación y uno tiene que transitar otra vez por el proceso en la alzada. Y todo eso implica a lo mejor un año de pérdida de tiempo con algo que, que pudo no haberse perdido ni siquiera 2 días. La misma cosa con las sanciones procesales. La mala fe procesal, el ejercicio abusivo del derecho, exacto, no se sancionan en la medida que debiesen sancionarse, y entonces eso da pie a que los abogados que en algunos casos utilizan abusivamente las posibilidades se sientan impunes, se sientan libres de seguir planteando cuestiones, hasta el punto de que en los tribunales se habla de que hay abogados especializados en incidentes. Exacto. Y entonces todo eso da lugar a una desnaturalización de lo que debiera ser el proceso civil y comercial, pero que en realidad no se necesita ninguna modificación procesal para superar eso. Ahora bien, pasemos a una segunda etapa. Sin duda que las cosas pueden mejorarse. Yo creo que hay algunos tipos de trámites, y sobre todo los que tienen que ver con los procesos que se denominan de carácter voluntario, que pueden sacarse del ámbito del Poder Judicial. Hay muchos países que tienen, por ejemplo, el proceso sucesorio en el ámbito notarial, de manera que si fallecida una persona, ya sea que haya dejado testamento o que se trate de una sucesión ab intestato, si no hay ningún conflicto entre los herederos, pues simplemente se termina todo y se adjudican los bienes en el ámbito de una escribanía. Entonces, todo eso ya sería liberar al Poder Judicial. Ahora bien, si en ese ámbito existen conflictos, si hay situaciones de controversia, entonces ahí llevemos al Poder Judicial. O sea, ni siquiera haciendo una homologación eventualmente a través del Poder Judicial. Claro, lo que ocurre es que perfectamente se puede, porque ¿qué es un proceso sucesorio en el que no haya conflicto de intereses? Es establecer qué patrimonio dejó el occiso, qué acreedores dejó el occiso, pagar a los acreedores y del remanente dividir entre los herederos. Y si no hay ningún conflicto entre ellos, entonces ¿para qué llevar a un órgano jurisdiccional? Que jurisdiccional viene de jurisdictio, que significa decir el derecho. ¿Y cuándo hace falta decir el derecho? ¿Cuándo hace falta decir quién tiene derecho o quién tiene razón? Cuando hay enfrentamientos. Si no hay enfrentamientos, ¿para qué llevar al ámbito jurisdiccional? Entonces, ese, por ejemplo, es un tema que sería muy interesante de plantear, de manera tal que implique una liberación de ese gran cúmulo de expedientes judiciales que tienen que afrontar los juzgados y las secretarías en la situación en la que estamos. De algo que se habla poco en el proceso de debate de elección de un ministro de Corte, y sobre todo para saber si eso eventualmente es materia de debate y de modificación, es la importancia que puede tener en nuestro país la mediación y el arbitraje. La mediación y el arbitraje hoy, ¿qué lugar tiene en el sistema jurídico paraguayo y qué lugar podría tener buscando descomprimir un poco que todo caiga en el terreno del Poder Judicial? Un papel importantísimo. Pero ¿qué ocurre con eso? Que se requiere un poco el cambio de la mentalidad que tenemos. Porque a todos nos consta que ante cualquier entredicho, lo que surge es te voy a demandar. Exacto. Entonces, es como si en el Poder Judicial están todos esperándonos con los brazos abiertos para atender nuestro caso, y la realidad no es esa, porque están sobrecargadísimos de trabajo. Entonces, tanto la mediación como el arbitraje son medios alternativos de solución de conflictos que son trascendentales, que deberían ser profundizados. Tan importante es que el libro quinto del Código Procesal Civil, que solamente trataba del arbitraje, y eso yo conozco bien porque fue mi padre el que actuó en la Comisión Nacional de Codificación en la elaboración de ese libro quinto, fue modificada para incluir la mediación, porque cuando se puso en vigencia el código no estaba la mediación como parte del código. Se dictó una ley que se llama de mediación y arbitraje, que si uno analiza
puede llegar a concluir la gran trascendencia que puede tener, porque un acuerdo de mediación que queda constancia en un acta, homologado judicialmente, tiene el mismo valor que una sentencia. Y lo que ocurre con el arbitraje, para las cuestiones de carácter patrimonial, para todas aquellas cuestiones en las que no es parte del Ministerio Público, es decir, porque son de interés privado, entonces todos sabemos la gran trascendencia del arbitraje en grandes procesos internacionales, sobre todo en el ámbito mercantil. Y entonces yo creo que habría que trabajar en ese sentido de cambiar un poco las mentalidades, de manera tal que no solamente los procesos que hoy en día son sometidos a estos medios alternativos, sino que también otros tipos de procesos igualmente admisibles para ellos se resuelvan por esa vía. Sin embargo, para muchos da la sensación que erróneamente todavía la mediación o el arbitraje es como, voy a utilizar un término chabacano, el derecho chaé, o sea, el derecho marginal, el derecho que no es el camino del derecho, sino que es un atajo dentro del derecho. En realidad no es así. Por supuesto que no es así, y justamente por eso hacía referencia a la necesidad del cambio de mentalidades. Ocurre que acá en muchas cosas necesitamos un cambio de mentalidades para poder incorporar a la práctica, para incorporar a la cotidianeidad institutos jurídicos que tenemos, pero que no se utilizan. Y quiero poner como ejemplo el leasing. En otros países, todos los medios de transporte son de última generación, todos los taxis son de última generación, los automóviles se tienen en leasing, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? También hace falta un cambio de mentalidad, porque en el leasing lo que uno tiene es algo a título de arrendamiento, pagando una cuota periódica, que al final puede pagar un valor residual y adquirir la propiedad, o renovar, pero ya por una cuota inferior, o cambiar el vehículo o lo que fuese objeto del contrato de leasing, pagando una cuota distinta. Pero lo cierto es que uno siempre puede tener algo de primer nivel, de última generación, sin la necesidad de descapitalizarse, como ocurre cuando uno tiene que ir a comprar un automóvil, por ejemplo. Claro que existen, gracias a Dios, formas de financiamiento, pero que llevan a un resultado distinto al que da el leasing, y cito nomás como ejemplo de que nuestra normativa tiene institutos jurídicos muy interesantes, pero lo que hace falta es una concienciación de la gente de manera tal que sean utilizados tal como corresponde. Exacto. Doctor, estábamos hablando de la honorabilidad y de las denuncias que se presentan. Y en este último tramo aparecieron denuncias con relación a tu persona en particular, que básicamente lo que refieren es, entre una de esas denuncias, que tu tesis la terminaste presentando en la misma universidad en la que vos eras decano en el tiempo en que eras decano. ¿Qué hay con respecto a eso, doctor? Bueno, te agradezco mucho que me hagas la pregunta. En realidad creo que eso quedó ya suficientemente aclarado porque la propia universidad hizo una publicación en el domingo último en el diario ABC Color. Además, tengo acá una nota que el tutor de mi tesis doctoral, porque hay que distinguir que es tutor de la tesis doctoral, envió a los periódicos también, haciendo notar de la absoluta legitimidad de esa tesis. Lo que se dice, y en realidad no son denuncias, es una sola, es una denuncia, que dice que en 5 meses yo terminé tanto mi tesis de maestría como la tesis doctoral siendo decano. Y es absolutamente falso. Yo quiero hacer un poquito de historia. Mi intención originaria fue que me aprueben la tesis doctoral en la Universidad Nacional. Para eso recuerdo que hablé con el profesor Silva Alonso, que fue mi profesor de obligaciones, con el profesor Carlos Merzán, que fue mi profesor de Derecho Tributario, ambas excelentes personas, excelentes profesores, y que me han atendido con gran, de una manera muy buena. Deferencia. Pero me han girado a
personal subalterno de la facultad que no me atendió nunca. Entonces, yo quería concluir mi carrera y se abrió en el año 2005 el curso de doctorado en la Universidad Autónoma de Asunción. Es un curso de 2 años que yo cursé en el año 2005 y en el año 2006. Para eso tuve que aprobar 13 materias y, por ejemplo, fueron profesores en esa etapa de carácter docente, el profesor Luis Lescano Claude, el profesor Roberto Ruiz Díaz Labrano, incluso la doctora María Elodia Almirón, también, un poco el doctor Martínez Prieto, es decir, gente realmente destacada en el mundo jurídico. Y gracias a Dios tuve un buen rendimiento, lo cual me permitió pasar a la etapa de investigación y de elaboración precisamente de las tesis. Pero yo quiero aclarar que cuando yo quise presentar en la Nacional, yo ya tenía el tema sobre el cual quería escribir y demostrar las falencias legislativas de un instituto de carácter asociativo, como es la Asociación Inscripta con Capacidad Restringida. ¿Y por qué? Porque en la vida profesional yo advertí el problema legislativo y mi intención era demostrar el problema y plantear la solución. Ahora bien, en todo ese tiempo fui trabajando en la tesis de manera tal que nunca pude hacerlo de una manera corrida, porque como yo vivo de la profesión y mi familia también de mi trabajo, es bastante difícil atender las responsabilidades profesionales y al mismo tiempo dedicarse a investigar. Además, en mi caso, era una cuestión bastante compleja, porque la asociación inscrita con capacidad restringida era una novedad total en nuestra legislación y entonces no había material bibliográfico, de modo tal que yo tuve que prácticamente elaborar de cero todo lo que finalmente terminé escribiendo. Y quiero significar que esa tesis fue aprobada, pero además, dado que se trata de una cuestión, no se trataba en ese momento, y creo que hasta ahora, porque no conozco otra obra sobre este tema, Intercontinental Editora, que es un sello editorial muy conocido, demostró interés y me pidió para publicar la obra. Y esta obra, que es mi tesis doctoral, tiene, un poquito, 310 páginas más o menos, está en las librerías. De modo que cualquiera puede ir a comprar y hacer la crítica que corresponde. Pero digamos, ¿cuándo se cierra ese proceso por el que terminan diciendo es en 5 meses y él era decano en el momento de la presentación de esa tesis, de la defensa de esa tesis? Claro, lo que ocurre es que terminado el proceso, el reglamento establece un plazo de 5 años para la presentación de la tesis. Entonces, yo ya había presentado la tesis, estaba siendo objeto de análisis, hablamos mucho con el doctor Martínez Prieto porque él me daba sugerencias, me decía por qué esto si tenemos esta situación, como siempre ocurre en la elaboración de una tesis porque es un trabajo de investigación y para llegar a una conclusión. Entonces, cuando se me estaba por vencer mi plazo, presenté la tesis, pero cuando yo empecé el proceso, ¿cómo yo iba a pensar que iba a ser decano? Era imposible. O sea, es una cuestión meramente casual, pero cualquiera sea la situación, en cualquier universidad, el que es componente de esa universidad presenta su tesis en la universidad. No hay obligación de ir a presentar a otro lugar. Entonces, no existe... ¿Y tampoco crees que sea un conflicto ético, digamos? ¿Y por qué? Conflicto ético podría haberse dado si es que yo digitaba los que me iban a examinar. ¿Y cómo se dio la selección de quienes iban a examinar? Porque ese es un tema que no depende de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho se encarga de la parte de grado. Todo lo que es posgrado está a cargo de un departamento de posgrado. Hay algunas facultades, por ejemplo, creo que Uninorte en el Paraguay tiene incluso una facultad de posgrado. Es decir, eso demuestra que lo que es posgrado siempre está organizado de una manera independiente a lo que sea la cuestión de grado. Y por eso es que la mesa examinadora fue constituida por la rectora, entonces la doctora Kitty Gaona. Además, en esa mesa examinadora había profesores que no eran de la Universidad Autónoma de Asunción. Y todos esos 13 profesores con los que yo tuve que cursar,
creo que casi ninguno era profesor de la Universidad Autónoma de Asunción. De manera que tendría que ser una connivencia de 13 profesores que se pongan de acuerdo para que por si alguien alguna vez sea decano, vamos a darle la mano y otra vez cuando se sea decano se ponga... No, no resiste el menor análisis, no resiste el menor análisis. Y a mí me gustaría mucho que se pueda leer lo que ha escrito el doctor Arnaldo Martínez Prieto. Yo pongo a disposición, no sé si puedo leer yo o sí, mejor que vamos lea. a leer la parte más importante que consideres. Debe señalarse respecto a la tesis, la asociación inscripta con capacidad restringida, elaborada por el doctor Jiménez Rolón, que en su desarrollo el suscribiente se ha desempeñado como tutor, función esta que impusiera horas de discusión y serena reflexión, duda precisamente la carencia de doctrina sobre el tema, concluyendo la ponencia con claras propuestas legislativas. Cabe también recordar que el doctor Jiménez Rolón no se desempeñaba durante la elaboración y el desarrollo de la tesis como decano de dicha casa de estudios, por lo que la absurda teoría de pretendida subordinación existente revela la primaria condición intelectual de quien elaborara la mentira, al no comprender la diferencia que existe entre un cenáculo de intelectuales y una entidad en que la jerarquía se ejerce verticalmente y sin valoración argumental. Siendo así, señora directora, resulta absolutamente falaces los extremos contenidos en la nota periodística, que se rectifica y responde, reclamando por ello el estricto cumplimiento de los artículos 2 y 3 de la ley referida. Sin más, el doctor Arnaldo Martínez Prieto. Bueno, yo no quiero actuar como abogado del doctor Martínez Prieto, pero se puede averiguar y cualquiera podrá decir que es uno de los magistrados más respetados que tenemos, de manera que esto adquiere un valor trascendente. Uh-huh. Doctor, en otro orden de cosas, temas que a veces son importantes debatir como para conocer quién es la persona que está postulando a ministro de la Corte. ¿Tenés alguna afiliación política partidaria? Yo soy colorado de tercera generación. No solamente mis padres, mis tíos, he tenido tíos que han tenido una gran actuación directa, participación, por ejemplo, en los hechos del 22 y del 23 de octubre de 1931. Uh-huh. He tenido otros tíos que han integrado la entonces Cámara de Representantes, que fue disuelta en 1959 y que eso le costó a este tío, que además era mi padrino, el exilio. ¿Pero sos militante activo, digamos, del Partido Colorado? No. Yo toda mi vida la hice en el mundo jurídico. Política partidaria no hice nunca. Y justamente es lo que yo suelo resaltar, en el sentido de que cuando me dicen ahora se está en una etapa política, y entonces es como mi talón de Aquiles, porque yo no tengo tratamiento directo con la gente, con los políticos, con los que están en ese mundo diario de la actividad política. No tengo. Pero sobre mi origen y mi convicción y mi calidad de colorado no puede caber ninguna duda. En algún momento se mencionó esto, no es evidentemente un tema excluyente, pero se puso en el debate. ¿Tuviste algún tipo de participación como asesor o como abogado directo de alguna de las empresas del Grupo Cartes? Nunca. No fui asesor del expresidente Cartes, tampoco de ninguno de sus parientes, tampoco de ninguna de sus empresas. Y también se ha dicho que, en principio se dijo que yo era abogado del señor José Ortiz. Al señor José Ortiz no lo conozco personalmente. Después ya se dijo que yo era socio comercial. ¿Y cómo se podría ser socio comercial de alguien a quien uno no conoce? Entonces, fue otra de las líneas directrices inventadas desde el momento en que se publicó de que yo podía tener alguna posibilidad de llegar a la Corte. Con respecto al tema de la tesis, yo ya integré una terna anterior, cuando fue electa la doctora Miriam Peña. Nunca nadie dijo nada sobre mi tesis. En esta terna
cuando se tuvo la ocasión irrestricta, ilimitada de hacer denuncias, hasta en forma anónima, es decir, sin asumir ninguna responsabilidad, nadie dijo nada. El día que acudí a la audiencia pública, había mucha gente, nadie dijo nada, y llama la atención que desde que salió esa publicación, ahí aparecen las... realmente es muy llamativo y a mí me sorprende que se pueda llegar a una situación de una bajeza tan grande como esta. ¿Y sabe de dónde viene? No, no puedo saber. No puedo saber. Doctor, hablemos de transparencia, que es uno de los desafíos fundamentales que tiene la Corte Suprema, el país en sí, desde los diferentes poderes de Estado. Hay un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Poder Legislativo que básicamente lo que establece es que todos los actos del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sean transmitidos en vivo. ¿Qué pensás al respecto? Te invitaría a que veas mi audiencia pública. Yo planteé eso en mi audiencia pública. Yo no sé si el proyecto que se envió al Parlamento se inspiró en lo que yo planteé o es una mera coincidencia, pero cualquiera sea el caso, a mí me satisface muchísimo porque es la idea que yo tengo. ¿Cuál es tu planteamiento con respecto a la transparencia? Y podrán ver con un cotejo de fechas quién habló primero de eso. Entonces, ¿cuál es mi visión sobre la transparencia? Que cuanto mayor transparencia haya, la República va a dar pasos trascendentales en pos del desarrollo económico y social. Por eso yo planteé que las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo aquellas que tengan que ver con cuestiones de interés general y que competen al Pleno de la Corte, cuestiones de interés general, a veces trascendentales, como por ejemplo la designación de magistrados. No puede ser que se sigan eligiendo magistrados sin que la ciudadanía sepa por qué. Entonces, yo en cuanto a eso propongo y propuse en la audiencia pública, eso está en YouTube, cualquiera puede verlo, que no solamente se haga de una manera pública, sino que así como los candidatos a la Corte tuvieron que comparecer a audiencias públicas y someterse al escrutinio de la ciudadanía, también aquellos que resulten ternados por el Consejo de la Magistratura para ocupar los cargos en la magistratura de inferior jerarquía respecto de la Corte, también comparezcan a audiencias públicas que yo propondría que se hagan en el auditorio de la Corte Suprema de Justicia, de manera que la ciudadanía también pueda conocerles, que la prensa pueda conocerles. ¿Y las sesiones de la Sala Constitucional de la Corte respecto a cuestiones ya jurisdiccionales propiamente? Pero esas justamente son las cuestiones de interés público por excelencia, de manera que está obviamente incluido en lo que yo estoy planteando. ¿Qué pensás de esto que se dio como debate en el Congreso de tener o no tener los legajos, de acceder o no acceder a la documentación para debatir respecto a quién tiene que ser el futuro ministro de la Corte? Bueno, yo no sé qué es lo que ocurrió internamente, ¿verdad? Porque yo me limité a ir el día que me convocaron y cuando iba a empezar la sesión que estaba destinada para mi intervención, el senador Cubas planteó que la prensa esté presente en la sesión y podrían ustedes corroborar con el senador Zacarías Irún, porque estaba sentado a mi lado, que yo le dije, senador, ¿por qué no se queda la prensa? Yo no tengo ningún problema. Y me dijo, hay una disposición reglamentaria que tenemos que hacer cumplir. Bueno, ante eso yo ya no pude seguir insistiendo. Pero para mí, cuanto más amplia sea la transparencia, cuanto más amplia sea la posibilidad de que se investigue, de que se conozca a la gente, aplaudo de pie. ¿Su declaración jurada la tiene presentada formalmente? No, porque yo nunca fui funcionario público, pero si llego a ser ministro de la Corte la voy a presentar y voy a cumplir tal cual como dice la ley. Sin ningún impedimento de que esta declaración sea pública. Que sea pública, pero si yo trabajé toda la vida en la profesión y no hay nadie que haya dicho que le haya estafado, de manera que lo poco que yo pude atesorar
puede ser visto por cualquiera. ¿Puedo insistir por qué, en la pregunta que hacía hace rato al inicio respecto a la honorabilidad, por qué tu puntaje terminaron estableciendo de 26 sobre 30? ¿Cómo te explicaron que era 26 sobre 30 y el por qué era 26 sobre 30? Y no me explicaron. Yo justamente pedí la revisión. ¿Pero hubo alguna denuncia que se haya presentado? No, y ¿saben cuál fue la denuncia? Preguntaron si yo era pariente del entonces ministro Jiménez Gaona. Y tampoco soy. Tampoco soy pariente del exministro Jiménez Gaona. ¿En ningún grado? En ningún grado. En ningún grado. En ningún grado. Y mire que con el tema del parentesco entre los Jiménez se da una situación llamativa, porque yo tengo parientes Jiménez que escriben con G, y sin embargo hay muchos Jiménez que como yo escriben con J y que no son mis parientes. Entonces, pero con el señor Jiménez Gaona, yo tampoco lo conozco. Lo conozco por su historia de atleta y después de ministro de Obras Públicas durante el gobierno anterior. Pero ese fue el criterio de descalificación de honorabilidad que se tomó como para bajar el puntaje. Pero eso yo no sé, Santiago, eso yo no sé. A mí lo que me llamó la atención es que justamente cuando había que tomar una evaluación que tenía un componente subjetivo, yo me vi sorprendido porque yo creo que me bajaron y creo que injustificadamente. Por eso pedí la revisión. Doctor, ¿qué pensás de la reelección en Paraguay, que es un debate respecto a la presidencia de la República, digo? ¿Es posible echar mano de una enmienda constitucional para habilitar la figura de la reelección? Bueno, ese es uno de los temas que yo siempre digo que cuando se trata de cuestiones que tengan que ver con aspectos sensibles vinculados al régimen democrático y republicano, debería haber una disposición que deje fuera de toda duda. Por ejemplo, ¿acaso puede haber duda de que uno tiene obligación alimentaria hasta que el menor tenga 18 años? No hace falta ninguna interpretación para llegar a esa conclusión. En ese tema que estás planteando, por una parte, se habla de que cuáles son los temas que pueden ser objeto de enmienda y cuáles deberían ser objeto de reelección. De reforma. De reforma. Entonces, si uno aplica un criterio de interpretación gramatical, entonces diría, pero no está incluido lo del tema de la reelección. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema de interpretación constitucional es distinto al sistema de interpretación legal. ¿Por qué? Porque la interpretación de la ley se tiene que hacer dentro de los límites del marco general que está constituido, valga la redundancia, por la Constitución. En cambio, lo que establece el poder constituyente es diferente. De modo que quien dice a primera vista basta la enmienda, lo que está haciendo es aplicando un criterio de interpretación que llega al primer estadio, digamos, de esa tarea hermenéutica, pero no llega al segundo estadio. Y por eso es que yo digo, debería haber algo concreto que no plantee la necesidad de tener que pasar por estas cuestiones. Y hablando, doctor, de algo concreto, porque finalmente tenés una carrera jurídica que hoy te lleva a postular a la Corte Suprema, y es importante saber de antemano y sin estar contaminado por la coyuntura, ¿qué opina un candidato a la Corte? En tu análisis jurídico, ¿crees que es posible echar mano de la figura de la enmienda para habilitar la reelección de un presidente, o es solamente la vía de la reforma? Si uno llega al segundo estadio interpretativo que le decía y se analiza el contexto, la vía tendría que ser la de la reforma. Pero lo que ocurre es que mucha gente queda en el primer estadio. O sea, vos crees, por eso, más allá del estadio que se pueda tomar, el estadio de elección de Jiménez Rolón, ¿cuál es? ¿Es el de segunda instancia que decís? A la segunda instancia. ¿No corre entonces, a tu parecer, la reelección por la vía de la enmienda? Claro, pero tengo que volver a insistir en el tema. Pero eso es ambiguo. No es nada ambiguo. Ya dije que mi criterio es el de la segunda instancia, la segunda. Lo que quiero es que haya algo claro. Eso es lo que yo reclamo. Pero expliqué, creo que como corresponde desde el punto de vista jurídico,
que no es la misma cosa interpretar cuerpos normativos infraconstitucionales que interpretar una constitución. ¿Qué opinas, doctor, dentro del ámbito constitucional siempre, de algo que se dio con los expresidentes de la República? La búsqueda, siendo todavía presidentes en ejercicio de la República, de la senaduría activa. ¿Puede un presidente en ejercicio de la República candidatarse para senador de la nación o no puede? Creo que no. Porque si está en ejercicio de un cargo. Y si hay otros cargos de menor jerarquía que imponen una renuncia anticipada, no puede ser que alguien que tenga una responsabilidad mayor esté exento de esa exigencia. O sea, que ni siquiera puede candidatarse siendo presidente en ejercicio de la República. Creo que no. Creo que no. ¿Por qué? Porque, como digo, si hay funcionarios de menor jerarquía que tienen que renunciar para poder candidatarse, no es posible que alguien que tenga la máxima responsabilidad esté exenta de esa exigencia. ¿Qué te parece, doctor, que debería hacer la Corte respecto a aquellos expedientes que queman, que tienen que ver con cuestiones que se debaten en un momento determinado? Ejemplo, esto que estamos debatiendo. ¿Puede o no puede un presidente y dilatar y cajonear una decisión tan importante como esa que está generando conflicto en la sociedad? ¿Cuál debe ser el rol de la Corte ante esos escenarios? Resolver cuanto antes, porque o si no se plantean las polémicas interminables, las opiniones interesadas en uno u otro sentido, las dudas, y eso no es bueno para nadie. Entonces, si la pregunta es qué debería hacer la Corte ante situaciones como esa, resolver cuanto antes. Respecto a siempre la figura del presidente de la República, tomando lo que sucedió en el caso de Fernando Lugo, de la senaduría vitalicia, digo, el artículo que refiere a la senaduría vitalicia dice que, salvo que haya sido destituido, hallado culpable en un juicio político. ¿Qué hay que interpretar de ese artículo constitucional? Que quien haya sido destituido por la vía del juicio político puede ser senador activo porque no está obligado a ser senador vitalicio, o que en realidad no tiene el honor de ser siquiera senador vitalicio por haber sido destituido por la vía del juicio político. Y bueno, pero justamente eso demuestra lo que te estaba diciendo, porque si no se llega a situaciones absurdas como esa, que alguien que fue destituido tiene mejores derechos que alguien que cumplió el mandato. Entonces, esa es una prueba de la necesidad que yo estoy planteando. Y en este caso en particular, ¿qué es lo que consideras? ¿Consideras que Lugo no podía haber sido senador activo y tampoco debería haber sido senador vitalicio? Desde el momento que él ha sido destituido de un juicio político, que además, para mí, un juicio político bastante discutible, porque si bien la figura del juicio político constituye un instituto de carácter constitucional, en realidad ahí hubo un muy escaso tiempo para el ejercicio de la defensa. Entonces, yo creo que ese juicio político tiene sus cuestionamientos, pero es político. Ese es el tema. Entonces, ¿quiénes deciden? Se decide en el ámbito político. Ahora bien, yo creo que alguien a quien se le dijo, usted no está cumpliendo bien su función, no puede tener más derecho que aquel que cumplió su mandato. Correcto. Doctor, ¿qué te parece, qué opinás de la unión civil igualitaria? ¿Cuál es tu criterio sobre esa figura? Mi criterio es que si se habla de matrimonio, tiene que ser necesariamente una unión entre hombre y mujer. Sí. Pero no me estás hablando de matrimonio. No te estoy hablando de matrimonio. Me estás hablando de una unión civil. Exacto. ¿Qué quiere decir una unión civil? Una unión entre dos personas, independientemente del sexo, que dé lugar a consecuencias jurídicas y a derechos y obligaciones, como también se da con respecto a un matrimonio o a un concubinato. Sí. Yo creo que una unión como esa
debería dar lugar a la posibilidad de la división de los bienes comunes, así como se puede dar en el caso del concubinato. Pero no se puede hablar de matrimonio porque hay un impedimento constitucional. No, por eso hago la diferencia. No hablo de matrimonio, hablo de la unión civil igualitaria precisamente con esos fines. ¿Consideras que es una figura que reivindicaría de algún modo derechos de manera igualitaria o consideras que no es posible echar mano de una figura como esa? No, yo creo que cualquier unión entre dos personas con una finalidad común da lugar a derechos y obligaciones. Por ejemplo, da lugar a la figura de la sociedad de hecho, si es que ambos hacen aportes para la obtención de alguna ganancia de manera a ser dividida o soportar las pérdidas. Entonces, si es que esa unión no tiene precisamente un carácter mercantil, pero implica ¿cómo se diría? Una vida en común, un compromiso de vida en común, yo no le vería ningún obstáculo en que la parte patrimonial derivada de esa unión sea reconocida legalmente. Doctor, de la eutanasia, ¿qué opinas? Bueno, en ese tema a mí me trabaja un poco mi formación religiosa. Yo entré en un colegio católico y todos sabemos que se parte de la base de que la vida debe concluir cuando disponga un ser superior. Entonces a mí me influye mucho eso, pero también no se puede dejar de pensar en que hay gente que está en una situación que ya no tiene salvación y que está en una situación de sufrimiento. Yo creo que es un tema hasta filosófico y religioso que debe ser muy bien analizado, porque también en esa cuestión se tiene que tener un cierto grado evolutivo de la conciencia general para poder llegar a una conclusión. Lo que ocurre es que siempre la normativa en general tiene que acompañar a la conciencia colectiva. Claro. Por ejemplo, antes hablar del divorcio era una herejía. Exacto. En cambio ahora es algo normal. Entonces, en la medida en que esa conciencia colectiva de la población se vaya adecuando a una situación determinada, por supuesto que el ordenamiento jurídico tiene que acompañar y consecuentemente regular lo que corresponda. Doctor, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y si hay algo que quieras decir como para cerrar esta entrevista, la primera decisión que vayas a tomar si llegaras a la Corte, ¿cuál sería tu nivel Suelo decir siempre que quienes llegan a ministro de Corte se convierten en una especie de dioses que ya dejan el contacto con la ciudadanía y están absolutamente alejados de la ciudadanía en general. Si algo vos crees que puede aportar algo que le digas a la gente, más allá de un discurso electoral o lo que fuera, que podrías llegar a ser como ministro de Corte, ¿qué sería? Que de Dios no tengo nada. Creo que eso resume todo. Así que mi esperanza es, si llego a integrar a la Corte, integrar la Corte, mantener exactamente el ritmo de vida que tengo, y cuando salga, poder salir con la frente en alto, de modo tal que pueda caminar tranquilo por la calle y con eso habré cumplido mi misión en esta vida. No quiero dejar de preguntar esto, la inamovilidad de un ministro de Corte, ¿cuál es tu criterio? Mi criterio es que la inamovilidad es sumamente importante para la independencia del magistrado, pero que la Constitución actual no consagra ab inicio la inamovilidad absoluta desde el primer nombramiento. Lo que ocurre es que existen diversas formas de conclusión de la función judicial. Una es la terminación del mandato, que se da a los 5 años, salvo que haya confirmación. Y el tema álgido está en la remoción. La remoción implica no está cumpliendo bien la función. Entonces, un juez de primera o de segunda instancia, un juez de paz, etcétera, es removido por el jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Pero lo que sucede con la remoción de un miembro de la Corte Suprema de Justicia es que ese miembro de la Corte es un representante de un poder del Estado y por ende no tiene que estar sometido a una entidad de carácter administrativo y consecuentemente es potestad del Congreso a través de un juicio político que tiene que ser iniciado en la Cámara de Diputados y juzgado en la Cámara de Senadores. Doctor, gracias por acompañarnos. Fue un placer. Otra vez un saludo a tu gran audiencia. Gracias.